puede mover. Bueno, Así. Así mismo como está. así, ¿verdad? Sí. Estoy esperando acá. ¿Dónde está? Gracias, Esteban. Buenos días, hermanos. Que la gracia del Señor en este día pueda estar en cada corazón. En esta meditación, hermanos, de este día viernes, ya día de preparación, quiero que meditemos en algo trascendental para nuestra vida espiritual y para nuestro fortalecimiento en nuestra vida espiritual. Hay un tema en la palabra en la cual en los días de Cristo se enseñó mucho. Y en eso quiero que meditemos en esta mañana. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Predicó Juan. En el capítulo 3 del libro de Mateo, vemos ahí, en el versículo 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Antes de pasar al segundo versículo, nos vamos a detener en este porque es interesante entender, hermanos, que Juan el Bautista se crió en el desierto. Y Juan el Bautista comenzó su ministerio en el desierto. Él no comenzó su ministerio en la sinagoga. Él no comenzó su ministerio estando dentro del lugar establecido de su tiempo. Y Dios lo preparó a Juan con un mensaje especial. Y una de las predicaciones de Juan el Bautista está en el versículo 2, donde dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la prédica de Juan. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, decía Juan. ¿Cuál era ese reino que se acercaba? ¿Cuál era ese reino que muy pronto iba a ser establecido? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. ¿Cuál era ese reino que predicaba no solamente Juan? Porque si vamos al capítulo 4, en el versículo 17 del mismo libro de Mateo, nos dice ahí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza su ministerio, comienza con el mismo mensaje que Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Qué reino era el que se acercaba? El pueblo de Israel esperaba un reino, porque la promesa había sido dada, y esperaba un reino. Pero no entendían el reino espiritual de Dios, no lo comprendían. Y por eso, hermano, es tan importante poder comprender el reino espiritual de Dios, porque el pueblo no lo entendió. Y ustedes sabían que aún Juan, el hombre que fue más grande en la tierra, lo dijo Jesús, tampoco lo logró comprender en su plenitud.
Y quiero leerles del deseo a toda la gente. En la página 78 dice: Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales. ¿Qué esperaba Juan? Ser librado del poder romano. ¿No era lo mismo que esperaba el pueblo de Israel? Ese era el ansia de ellos, ser librados del yugo romano, del yugo que imperaba en ese tiempo, que era Roma. Y ellos esperaban al libertador con ese fin. El pueblo de Israel no comprendía el reino que Cristo venía a establecer. Porque Cristo lo había instituido en el Edén, cuando nuestros primeros padres cayeron. Pero tenía que establecerlo. ¿Cuándo ocurrió? Ya lo vamos a ver. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículo 43, dice, pero él les dijo, es necesario también que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, Jesús había sido enviado para predicar el reino de Dios. De hecho, en muchas de sus parábolas, Jesús dijo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Bueno, Jesús lo comparó a muchas cosas. Entre ellos está el grano de mostaza, el sembrador y muchas otras. Comparó el reino de Dios. Ese reino que no era comprendido plenamente. El pueblo no lo entendía. No entendía el reino espiritual de Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos: ¿nosotros lo comprendemos? ¿Comprendemos el reino de Dios? ¿Cuál es ese reino que predicó Juan? ¿Cuál es ese reino que predicó Jesús? ¿Y cuál es ese reino que predicaron los discípulos? No solamente estando con Jesús, sino después de que Jesús ascendió y de que aún el apóstol Pablo también predicó. Quiero que veamos que los discípulos también predicaron sobre esto. Vamos a Mateo 10, volvamos a Mateo, capítulo 10. Versículos 5 al 7, dice: Y a estos 12 envió Jesús y diole instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era el mandato de Jesús en el tiempo de él, hacia los discípulos. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la instrucción que le dio Jesús a los discípulos. El reino, id y predicar, el reino de los cielos se acerca. Se acercaba al reino de los cielos. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, Hechos capítulo 1, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, en el versículo 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios.
después de que Jesús resucita, se presenta ante ellos y durante 40 días el Señor está con ellos. ¿Y de qué le hablaba especialmente? Del reino de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante poder entender el reino de Dios. Que no es un reino de este mundo. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, los míos lucharían. Pero el reino de Cristo no era de este mundo. Y eso era lo que no pudieron entender el pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba un reino terrenal. Un reino tal cual como lo tuvo David, donde pudiesen gobernar sobre las naciones. Ese era un reino que esperaba el pueblo de Israel. Pero Cristo venía a establecer lo que ya había prometido. Porque Dios había prometido ese reino. Y eso lo hizo en el Edén, cuando nuestros primeros padres cayeron. Ahora, este mismo reino era predicado también por Pablo. Y en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 28, Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos a los que él venía, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo también predicaba sobre el reino de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuál es el reino que venía a confirmar Jesús o a establecer Jesús? Y lo quiero leer del libro Conflicto de los Siglos, para que la palabra sea la que hable. Conflicto de los Siglos, página 394. Este reino no era un imperio terrenal, como se les había enseñado a creer. Esa era la enseñanza común entre el pueblo. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él. La expresión reino de Dios, tal cual lo emplea la Biblia, significa tanto el reino de gracia como el reino, a ver si saben cuál es el otro, de la gloria. El reino de la gracia y el reino de la gloria. Ese era el reino que venía a establecer Jesús. Ahora, hermanos, el reino de la gracia fue instituido en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Y Dios le dio la promesa, ahí en Génesis 3:15, le da la promesa de un libertador. Y en ese momento Jesús instituye el reino de la gracia. Ahora tenía que ser confirmado, tenía que ser establecido. Y por eso que Juan, Jesús, los discípulos decían: el reino de los cielos se acerca. De hecho, dice la Biblia: y el reino de Dios o el reino de los cielos está entre ustedes, porque era Cristo, su gracia. Y ese reino de gracia fue establecido cuando Cristo muere en la cruz.
ahí se establece el reino que había sido instituido en el Edén. Y por eso, hermano, Nicodemo no comprendió el reino de Dios hasta que vio a Cristo crucificado en la cruz. De hecho, hermanos, la mejor manera de poder entender el reino espiritual de Dios fue la entrevista que tuvo con Nicodemo. Porque Nicodemo era un maestro de Israel. Nicodemo era un líder de Israel, pero no comprendía el reino espiritual de Dios. ¿Y qué le dijo Cristo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, le dijo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ser parte del reino de Dios. No puedes entrar en su gracia. Tenía que nacer de nuevo para poder, ¿no es cierto?, entrar y pertenecer a ese reino de gracia. Y para nosotros lo mismo, hermano. Necesitamos nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, hermano, necesitamos nacer de nuevo. Para que así de esa manera podamos ser parte de este reino espiritual de Dios, que lo trajo a través de Jesucristo. Y que, como ya lo vimos, lo leímos, fue establecido con la muerte de Cristo. Creo que no leí esa cita. Conflicto de los siglos, página 396. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Sin embargo, no fue establecido en la realidad hasta la muerte de Cristo. Conflicto de los siglos, página 396. Ahí es cuando se establece este reino de la gracia. Ahora, hermanos, todos podemos ser parte de ese reino de la gracia. Pero es necesario, hermano, nacer de nuevo. No es solamente la teoría, hermano. No es solamente el conocimiento. Porque el pueblo de Israel estaba lleno de conocimiento. De hecho, la higuera llena de hojas que representaba al pueblo de Israel, pero no tenía frutos. Y no podemos dar fruto, hermanos, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos nacido del agua y del Espíritu. No hay frutos. Por eso el Señor nos invita, hermano, a que podamos ser nueva criatura en Cristo Jesús, donde las cosas viejas son dejadas atrás y las cosas nuevas vienen a ser parte de nuestra vida. Un cambio radical, como Dios había hablado a través del profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Está al ladito del capítulo que vimos ayer. Ezequiel capítulo 36. Versículo 25. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Qué dice el Señor? Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y qué quiere hacer el Señor? Limpiarnos. ¿De qué? De todas vuestras inmundicias. Hermano, alabado sea Dios, que en Él podemos ser limpiados. Porque si somos parte del reino de la gracia de Él, somos limpios y debemos creerlo, porque Él nos limpia a través de su sangre y nos imputa su justicia. Y somos declarados justos ante Él, no por méritos nuestros, sino por méritos de Él.
Ese es el cambio que Dios hace, ese es el cambio que Dios quiere hacer en nuestros corazones, limpiarnos, emblanquecernos. Sigo leyendo. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ese es el cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermano. Pero está en nosotros y nosotros le dejamos. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y este versículo, hermano, es clave para poder entender cómo caminar en los estatutos de Dios. Porque podemos caminar en los estatutos de Dios en forma ceremonial, en forma legal, como lo hacía el pueblo de Israel. Pero la única manera, hermano, que podemos guardar la ley de Dios es a través del Espíritu Santo. El versículo lo dice, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Por eso que es tan importante, que es lo que veíamos ayer, hermano, pedir el Espíritu Santo, el bautismo diario del Espíritu, para que podamos guardar la ley de Dios. Y podamos guardarlo en libertad, hermano. Porque eso trae, guardar la ley de Dios, trae libertad a nuestra vida. Trae paz, trae gozo. Y la diferencia de aquel que quiere guardar la ley en forma legal, no trae esas cosas. Y Dios nos quiere dar esa paz. Pero Dios quiere que nosotros podamos ser parte del reino espiritual de Dios, del reino de la gracia. Y tener ese nuevo nacimiento para que Dios nos dé un nuevo corazón. Y no solamente nos da un nuevo corazón, sino que también derrama su espíritu en nosotros, y ese espíritu nos ayuda en la obediencia y andar en paz. Y en Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al reino de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo debemos acercarnos al trono de su gracia? ¿Con duda? Confiadamente. Confiando en que el Maestro está ahí intercediendo por nosotros ante el Padre. Porque podemos hallar gracia y oportuno socorro. Podemos encontrar socorro, pero tenemos que acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Porque está ahí para nosotros y es gratuita. Solamente tenemos que decir: Señor, aquí estoy, ayúdame. Ahora, el reino de Dios no solamente representaba el reino de la gracia, sino que también representaba el reino de la gloria. Y ese reino de la gloria, el Señor lo va a establecer muy pronto. Y ese reino de la gloria va a ser establecido cuando Cristo venga en segunda vez en gloria y majestad. Ahí se va a instituir el reino de la gloria. Por eso, hermanos, es tan importante poder predicar el reino de Dios. No solamente el reino de su gracia,
cómo podemos llegar a ser salvos y ser parte. Porque no podemos ser parte del reino de la gloria si no somos parte del reino de su gracia. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, entendemos que Cristo está a las puertas y de que muy pronto Él va a establecer el reino de su gloria. Y ese, según Daniel 2:44, dice que es un reino eterno, que no será jamás destruido. Los reinos de esta tierra pasarán, pero el reino de Dios va a ser eterno. Un reino donde no habrá más llanto, dolor, ni tristeza, porque todas esas cosas habrán desaparecido, pasado, hermano. Y Dios quiere, mis estimados hermanos, que podamos ser parte de ese reino. Dios quiere que podamos alcanzar el reino de gloria, para que podamos disfrutar todas aquellas cosas que Dios, ¿no es cierto?, ha prometido a los que le aman. Quiero leer el deseado de toda la gente, Consejos sobre Conflicto de los Siglos, página 391. El capítulo no sé, pero en la página 391 del conflicto. Dice: asimismo el trono de la gloria representa el reino de la gloria, y a este reino al que se refería el Salvador en las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidos delante de él todas las gentes. Este reino está aún por venir, no quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. ¿Cuándo se establece? Cuando Cristo viene por segunda vez. Ahí queda establecido el reino de la gloria. Pero para ser parte del reino de la gloria, tenemos que ser parte del reino de la gracia. Y en segunda de Pedro, ya estamos concluyendo, segunda de Pedro, capítulo 1, ahí donde habla sobre la escalera del cristiano, o la ascensión del cristiano. El apóstol Pedro termina esa enseñanza en el versículo 10, segunda de Pedro 1, versículo 10 y 11. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios, al reino eterno? Dice acá: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y de la única manera, hermanos, como ya les he dicho, que podemos ser parte de ese reino de gloria, es ser parte del reino de gracia. Y por eso aquí en esta epístola, en el versículo 4 del mismo capítulo de la segunda carta de Pedro, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos. Tenemos que llegar a ser parte de esa naturaleza divina que va en el reino de la gracia, para poder alcanzar el reino de la gloria. Es donde el Señor quiere que nosotros podamos entrar.
Y quiero terminar, hermanos, con este versículo conocido por nosotros. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos buscar primeramente, hermanos? El reino de Dios y su justicia. Y recordemos, hermanos, que el reino de Dios no es un reino temporal. El reino de Dios es un reino espiritual. Y Dios quiere que nosotros podamos ser parte de ese reino. Y Dios quiere que cada día podamos buscar y ser parte de ese reino de gracia, para que ese día podamos ser parte de ese reino de gloria. Hoy podemos ya disfrutar ese reino de gloria si somos parte de ese reino de gracia. Que el Señor les bendiga, hermano.